Yo tengo derecho al olvido en el punto de vista digital, ¿verdad? Porque a veces uno pone en Google el nombre de una persona y aparecen informaciones falsas, informaciones que pueden ser un atentado a la dignidad de una persona, en fin, pero ¿qué hacemos? ¿Qué se puede hacer? Bueno, hay ya antecedentes en que la Corte Suprema aplica el derecho al olvido, por ejemplo, y ordena eliminar una noticia de hace una década. Entonces, estamos con Romina Garrido. Ella es fundadora y presidenta de la ONG Datos Protegidos. ¿Cómo te va, Romina? Buenas tardes. Buenas tardes, Cecilia. A ver, ¿cuándo puedo lograr yo que algo que no es verdad, que una difamación, en fin, que está en internet, la puedan borrar? ¿Quién la borra? ¿Cómo lo logro? ¿A quién hay que apelar? Primero hay que entender lo que queremos decir cuando hablamos de derecho al olvido. Si estamos hablando de informaciones que son falsas, o de información que ha perdido actualidad, o de información que no ha resultado veraz finalmente, como en el caso de personas que, por ejemplo, se les ha imputado algún delito y después resulta que no era así, tenemos que ponernos de acuerdo primero en nuestros tribunales y como sociedad si es que quién es el responsable de la información que se publica. Si es el medio que publica la información o es el buscador que después trata esa información y ayuda a que esta información se haga mucho más accesible para las personas. Y eso ha sido bien ambivalente en nuestros tribunales, que en casos, por ejemplo, como el del fiscal Abbott, donde se discutió información que era ofensiva, que era falsa, el tribunal lo que hizo fue solicitarle al buscador la baja de esa información. Pero en otros casos, como el que mencionabas tú recién, el de El Mercurio, en enero de este año, lo que sucedió fue que se ordenó al medio borrar información. Y eso es muy peligroso, porque el derecho al olvido no se puede transformar en un mecanismo para borrar información de Internet y reescribir la historia. O sea, ahí está frente a frente el derecho al olvido y la libertad de expresión. Exactamente. Eso es lo que, el derecho ahora, a la información. ¿cómo llegar a un equilibrio y por qué nace esta ONG Datos Protegidos? Es una necesidad que me imagino aparece en esta época, ¿no es cierto? Que tiene que ver con todo lo que es Internet, en fin, pero ¿cómo hacer? ¿Quién va a determinar que tiene el derecho al olvido o no? Bueno, cuando nace este concepto de derecho al olvido por una sentencia europea respecto a una persona que quería eliminar una noticia que aparecía en un periódico de hace 10 años, el Tribunal Europeo lo que razona es que el derecho al olvido se aplica a los buscadores. No se afecta la información que está publicada por los medios de comunicación porque eso es lo menos atentatorio para la libertad de información. No se puede borrar. A ver, cuando tú dices hay que pedirle, los que tienen que responder ante esto son los buscadores. ¿El señor Google lo voy a poner? Exactamente, eso en Europa. Ajá. En Latinoamérica se ha fallado de manera distinta porque se ha considerado en algunos países donde hay sentencias sobre este caso, en Colombia o en México, que el buscador viene a ser un garante de la libertad de expresión y por tanto no se le puede pedir que busque información, pero eso también es relativo, bastante relativo y en nuestra opinión el derecho al olvido no puede considerarse ni puede pretender borrar información, que sería gravísimo. A ver, pero si esto se llama derecho al olvido, el propio título da a entender de que sí tenemos un derecho a que se limpie nuestra imagen, entonces sin embargo al escucharte pareciera que tú le das más importancia a que la información no se conserve, que no se atente contra la libertad de información. Que la información debe conservarse, pero no debe estar accesible de la forma en que está accesible en los buscadores. Los buscadores en la sentencia europea también tratan datos personales. Ellos ya razonaron sobre quién es el responsable y cuáles son los consensos que tenemos que lograr, cosa que no ha sucedido en nuestro país. En mi opinión, el fallo de enero de este año es más atentatorio a la libertad de información porque ordena borrar una noticia de Internet que haber solicitado que el buscador no la indexara, que es la palabra técnica, que significa que yo al poner el nombre de la persona que solicitó la baja, yo no la encontrara, pero la noticia permanecía intacta en el sitio web, intacta en el papel. Pensemos que cuando vivíamos en
en el formato papel, las noticias se mantenían guardadas en las hemerotecas. Claro. Hoy en día podemos hacer esto mismo en las hemerotecas digitales y no mantenerlas indexadas en el buscador, que sería lo más atentatorio, porque acá tenemos varios derechos: la honra de una persona que quiere reinsertarse en sociedad por un hecho que puede ser falso, por un hecho que ya no es actual. Entonces quiere que esto ya no sea tan fácil de encontrar, pero la historia tampoco se puede borrar, y lo menos atentatorio en este caso, para hacer un equilibrio entre ambas cosas, es que la información se mantenga en los medios, pero que sea que esté limitada la búsqueda desde los buscadores. Ahora, Romina, cuando tú dices pedirle a los buscadores, señor Google, ¿quién responde por Google en Chile? ¿A dónde me voy a ir a quejar? Bueno, y en este océano de información, ¿qué vamos a lograr que Google te pesque? Y aquí, es lo que pasa, que acá volvemos a llegar a un tema que tiene que ver con la actualidad de nuestra ley de datos personales. Nuestra ley de datos personales no tiene una autoridad que pueda obligar, por ejemplo, a los gigantes como Google, que establezcan un domicilio válido donde la gente pueda dirigirse con sus peticiones. Necesito bajar esta información. Ahora también esto es bastante delicado, porque Google no puede entrar a evaluar la legalidad o no de una... Es que es imposible. Es imposible. Entonces, claro, necesitamos una autoridad que pueda a nivel administrativo evaluar estas peticiones, como existen estas autoridades de datos en casi toda Latinoamérica, menos en Chile, porque estamos bien atrasados en este tema, para poder lograr un equilibrio más o menos parejo entre las libertades informativas y el derecho a la honra de las personas, que está en juego acá. Estamos conversando con Romina Garrido. Ella es fundadora y presidenta de la ONG Datos Protegidos. Ahora, esto de... Tú dices que Chile es el único país que no tiene legislación o una autoridad. ¿Qué tipo de autoridades en otros países? ¿Qué eso depende del gobierno? ¿Es de los tribunales de justicia? ¿Qué tipo de autoridad? Son autoridades administrativas independientes o que dependen de algún ministerio, donde las personas pueden de manera más rápida ejercer sus peticiones respecto a datos personales que son tratados por el Estado o son tratados por los privados, para ejercer sus derechos de acceso, de cancelación, de rectificación o de oposición al tratamiento de sus datos personales, que finalmente son los que permiten ejercer el olvido en Internet. Pero, por ejemplo, hay informaciones que pueden haber afectado a una persona y que puede ser muy duro y poco comprendido por los hijos, por ejemplo, en el futuro, por la familia. ¿Qué se hace en esos casos? Donde efectivamente estás atentando contra, no sé, la dignidad o la... Bueno, en esos casos lo que se ha hecho en Chile es ejercer una acción constitucional por derecho a la privacidad, claro, contra de los medios de comunicación, y lo que se ha logrado, como se logró en la sentencia de Graziani contra el Mercurio, es bajar información para que no esté accesible por los medios. Hay varios casos también en Chile de gente que por información que no resulta actual, quiere que su información ya no aparezca en Internet porque no puede reinsertarse en sociedad y porque es dañina para su honor. Hay un proyecto que es llevado por la Defensoría Penal Pública, que es el proyecto Inocentes, donde nosotros estamos colaborando, que son los inocentes condenados en Internet. Porque finalmente un tribunal dice que tú eres inocente sobre un delito que se te imputó, pero la información sobre el delito sigue apareciendo en Internet, claro, vinculada a tu nombre. Y acá hay que lograr un consenso entre los medios de comunicación, como publican información que es real, esa información es veraz, pero pierde actualidad. Y de qué manera esta accesibilidad tremenda que tenemos con Internet a través de buscadores, a través de Google, el más conocido, logra daña e imposibilita que estas personas puedan reinsertarse en sociedad. Y este, claro, proyecto viene a relevar este tema para lograr un acuerdo entre ambas partes. Ya, ¿y este proyecto de ley en qué está? Este proyecto es de la Defensoría Penal, y ahora organizaron un seminario para poner este tema en la discusión. Es el primer seminario internacional sobre este tema. Vienen muchos invitados abiertos. Yo los invito a todos que vayan el 28 de septiembre en Alameda 340 en la Universidad Católica.
O sea, eso, pero todavía está bien verde el asunto. Está bien en verde. Esperamos lograr, porque acá hay que lograr muchos consensos, entre los medios sobre todo, que tienen la libertad para publicar información, pero también están las personas, por otro lado, que no quieren que esa información se mantenga a perpetuidad. Y ahí la manera que nosotros pensamos que es la más adecuada es que los medios mantengan esa información publicada, porque la historia no se puede reescribir, pero sí limitar la accesibilidad, tal como sucedía antes, que cuando yo quería buscar una noticia antigua, tenía que ir a la hemeroteca de un periódico o a revisar las cintas de una radio, pero hoy en día todo es mucho más dañino para la honra cuando todo está en Internet y se mantiene por siempre. ¿Y tú crees realmente que eso es posible? En lo que es esta gigante que es Internet, sobre este manejo de datos, de información, es como casi quijotesca esta batalla. Creo que es posible si hay voluntad de los medios en este caso, de las personas en también proteger la información que divulgan, porque muchas veces es información que nosotros hemos puesto voluntariamente en la red y después nos arrepentimos. Nace también del autocuidado a la información que difundimos. Y además, si lo piensas, existen empresas que hoy en día se están dedicando a esto en países donde hay autoridad de datos personales. En México, en España, hay empresas que se dedican a borrar de Internet. Entonces, algo que técnicamente se puede hacer. Uh-huh. O sea, empresa, pero que hace su negocio con eso. Exactamente. ¿Ah? Ahora, a propósito de los datos protegidos, la semana pasada tuvimos el tema del CERVEL, que publicó, ¿no es cierto?, a propósito de las elecciones municipales, todos los RUT y los nombres de quienes van, que son votantes, ¿no es cierto? Sí. Y se armó una polémica. ¿Qué pasa ahí? ¿El CERVEL se equivoca? ¿Es ilegal lo que hace? Ellos dicen que no. ¿Y qué riesgos tiene para nosotros, para nuestra seguridad, esta publicación? El CERVEL no se equivoca. El CERVEL hace lo que la ley le ordena que haga, que es publicar 60 días antes de la votación el padrón electoral auditado. Esto está así por ley desde el año 2012, donde se le ordena esta publicación con ciertos datos personales. El tema es que cuando se dictan estas leyes que permiten el tratamiento masivo de datos personales de todos los chilenos votantes, no se evalúan con otras leyes, que son, por ejemplo, la que regula el tratamiento de datos en Chile. Y lo que pasa que con el fin muy bueno de lograr la transparencia del sistema electoral y que todos los actores estén enterados de quién vota, se infringen otras normas. Y lo que pasa con esta base de datos es que al publicarla en Internet, el server pierde el control sobre esos datos. Y nosotros también, todos los que estamos ahí. Y lo pueden tomar las empresas y usarlo para lo que ellos quieran. Ahora, Romina, las empresas ya tienen nuestros datos que rato, pues. Las bases de datos, en tantas partes donde damos nuestro root, todo el tráfico de información que hay. Bueno, hay que partir también, como te mencionaba, por el autocuidado. En todas las empresas donde damos nuestro root, estar conscientes para qué. La idea no es que la información no circule, sino que circule y nosotros sepamos para qué. Para qué una persona tiene mi dato y que mi dato esté actualizado. Muchas veces me obligan a entregar información que no quiero entregar. En el caso... ¿Cómo? ¿En qué casos te obligan? Por ejemplo, hace poco tiempo yo leía que ciertos colegios, para matricular a los niños, sí, hacían unos cuestionarios bastante impertinentes. Sí, fue muy comentado eso, sí. Respecto a datos de los niños. ¿Dónde trabajan los padres? ¿Dónde trabajan los padres? Si el niño fue amamantado hasta qué edad, si tuvo problemas para caminar, para hablar, y datos que son impertinentes para la entrada a un colegio, porque no hay nadie que evalúe la pertinencia y la idoneidad de esa información para tomar una decisión respecto de una persona. Ahora, tú hablas de autocuidado, pero la verdad es que viene a esta altura, por ejemplo, tú dices no dar los datos a cualquiera. Exactamente. Sí. Ahora, cuando yo doy lo típico, el root en el supermercado o en la farmacia, porque acumulas puntos, porque hay descuento, ¿cuál es el uso que pueden hacer ellos de nuestros datos? El uso es el que señala el contrato que nosotros hemos firmado
con esa farmacia probablemente si somos clientes, porque muchas veces yo soy cliente. Pero no hay ningún contrato firmado. Bueno, entonces es cuando tú autorizas y pones la huella y das el root, estás consintiendo en el tratamiento de ese dato. Y no necesariamente que el contrato sea escrito, sino que tú consientes en que ellos traten el dato para un descuento. Y ese sería como el pago que ellos te dan. El punto o el descuento, ellos están comprando tu dato personal. Y es importante que la gente sea consciente de eso. Pero ¿qué mal uso pueden hacer de esos datos personales? ¿Hay algún antecedente, alguna denuncia? Sí, hay denuncia respecto a datos de salud de una abogada hace varios años atrás, que cuando fue a comprar a una farmacia, el dependiente tenía acceso a su ficha clínica. Eso se modificó después. Pero las farmacias hoy en día, como está redactada nuestra ley, al dar un dato, al comprar un medicamento, ellos intercambian información entre las clínicas y las ISAPRES, y la compra de ciertos medicamentos de parte de una persona podría eventualmente generar que a ti te subieran, por ejemplo, el plan de salud y tú no te enteras por qué. Uh-huh. El problema es la opacidad en el tratamiento. Yo no sé qué hacen con esa información. Uh-huh. ¿Por qué? Porque mi médico tiene que tener mi información de salud, sino cómo me cura. Pero, ojo, que solamente tiene que manejarla para ese propósito y no pasársela a la ISAPRE y no pasársela a la farmacia para que lucren con esos datos. O si se los van a pasar, yo enterarme y firmar un consentimiento informado. Claro, ahora, la verdad es que cuesta creer que uno ya puede hacer algo. ¿Puede volver a controlar? Claro. Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí, que podemos volver a controlar. Hoy en día hay herramientas tecnológicas que permiten clasificar datos, limitar la finalidad y implementar soluciones que sean respetuosas para las personas. Bueno, volviendo al tema del derecho al olvido, entonces, esto es todavía un proyecto que ojalá de ley ya. Hay algunos proyectos de ley en el Congreso que se están discutiendo sobre este tema, pero son proyectos que miran el derecho al olvido de una manera encapsulada respecto a un sistema de protección de datos, que es lo que realmente necesitamos. Se hacen cargo como del tema en particular, de definir, por ejemplo, que es el buscador es el responsable o que es el medio el que tiene que bajar información, pero hay un tema mayor que es el que tenemos que solucionar en Chile primero. ¿Dónde está el señor Google en Chile? Tiene un domicilio en... ¿Lo puedo decir? Sí, en la Torre Titanium, en Providencia. Ahí hay oficinas y un data center en Chile. Pero en general, cuando tú quieres ejercer acciones contra Google, te mandan a Argentina. Es bien difícil, porque tampoco hay una autoridad que acá obligue a tener que obligue a las grandes empresas a tener un domicilio en Chile para poder ejercer los derechos relacionados con este tema, por ejemplo. Bueno, en todo caso es un tema que se sigue debatiendo, bien interesante, a todos nos toca, y a todos nos puede pasar también, que mañana te acusan de algo y después resulta... Además, eso pasa con los medios de comunicación, en primera plana y grande, ¿no es cierto?, la acusación, y después cuando el tribunal decide que no eres culpable, sale chiquitito en la página número 20. Sí, hay buenas prácticas de ciertos medios que han puesto en estas noticias en investigación que esto es un proceso en curso. Claro, noticia en desarrollo. Noticia en desarrollo. Sí, pero igual ya quedaste marcado, o marcada. Así que bueno, hay un seminario, están todos invitados entonces. 28 de septiembre. El 28 de septiembre. 8:30. ¿A qué hora? A las 8:30 hasta las 13:30 en Alameda 340. Nosotros estamos colaborando con la Defensoría Penal en este proyecto. Ellos están preocupados por el tema de los inocentes sentenciados en Internet. Son más de 500 personas que les ha costado reinsertarse en sociedad siendo inocentes. Así que son casos bien dramáticos. Pero acá vamos a hablar sobre este balance entre el derecho a la información y el derecho al olvido. Gracias, Romina Garrido, fundadora y presidenta de la ONG Datos Protegidos. Que te vaya bien. Gracias, Cecilia. Chao. Déjate sorprender por el nuevo Chevrolet Sail, con todo el diseño, tecnología, confort y seguridad